Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias nos diste la Biblia para que nosotros a través de la Biblia podamos conocer tú es Dios único. Tú es Dios que creado universo y todo los cielos y la tierra. También la palabra de la Biblia es tu palabra. Entonces nosotros queremos a través de tu Biblia, tu palabra, queremos recibir la salvación. Tú a través de la palabra nos has enseñado tu gran amor y tu misericordia. Y también nosotros, antes de la Biblia, sabemos que nosotros somos gran pecador ante de ti. Entonces, por nuestro pecado, nosotros debemos ir al infierno. Por eso, pero tú nos amas, nos has dado misericordia. Por eso nosotros queremos recibir salvación a través de tu palabra y tu amor. Y hoy también nos abre nuestro corazón de entendimiento para que todos los oyentes puedan entender a través de la salvación con la Biblia. Y también la boca del predicador dejamos en tu poderoso mano, para que pueda predicar tu palabra perfectamente según la Biblia. Hay unos hermanos que están con sufrimiento, dificultades, que Dios siempre cuidarlos, protegerlos donde esté. También hay hermanos que están pasando enfermedades, también Dios sánale antes posible. Delante de ti hay muchas almas preciosas, por eso Dios hoy, a través de la Biblia, nos muestra tu gran amor, tu misericordia, para que todas almas perdidas que pueden recibir salvación, entendido tu voluntad. Y también hay unas personas todavía no entendido bien, entonces a través de hoy la palabra examinamos unos a otros para que nosotros tendremos la salvación 100% más seguro. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Durante 5 días hubo un seminario, ¿no? Desde lunes hasta viernes. Entonces, a través de ese seminario hemos aprendido sobre la Biblia. Hemos estudiado muchas evidencias. A través de esas evidencias podemos saber la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia también está hablando sobre señal de fin del mundo, sobre todo sobre el pueblo de Israel, según su profecía, y hay cumplimientos. Entonces, cuando hay restauración del pueblo de Israel, sabemos que este mundo ya se acaba, ¿no? Queda muy poco tiempo. Y también a través de San Mateo capítulo 24, también nos sale señal de fin del mundo. Por eso nosotros, a través de la Biblia, sabemos que Dios nos ha dado juicio. Todos somos pecadores ante Dios. Por eso, un destino para todos los pecadores es el infierno eterno. Por eso nosotros, a través de la Biblia, tenemos que recibir la salvación. Eso es la voluntad de Dios hacia todas las humanidades. Sobre todo, también el viernes hemos aprendido sobre el Evangelio. ¿Cómo puede ser un pecador, puede recibir la salvación? Por eso hoy también vamos a aprender más sobre este Evangelio, porque hay una persona todavía no ha entendido perfectamente. Entonces hoy seguiremos aprendiendo como Evangelio. ¿Cómo puede ser una persona, puede recibir la salvación? Puede escapar el juicio de Dios hacia todo el mundo. Aquí San Marcos, capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el Evangelio. ¿Qué significa aquí? Aquí tiene un proceso. Primero, tiempo está cercano. Tiempo se ha cumplido.
Eso quiere decir, te puede ver nosotros todo evidencias para señalar el fin del mundo. Sabemos el tiempo se ha cumplido. Nuestro tiempo, nuestro mundo está lleno de pecado y violencia. Por eso este mundo debería acabar. Por eso para evitar el juicio eterno, juicio de futuro, nosotros tenemos que arrepentirnos y después creer el Evangelio. Ese proceso para recibir salvación. Por eso nosotros, antes de la palabra, tenemos que saber, somos pecadores ante Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno. En este mundo no hay ninguna persona que es justo, que aquí dice no hay justo ni a uno. Por eso sabemos este mundo no hay ninguno justo. La Biblia está diciendo, no hay ninguna persona justa en este mundo. No hay ninguna persona por su justicia puede ir al cielo. Todos somos pecadores, todos hemos cometido pecado ante Dios. Aquí, Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso, para recibir salvación, primero tenemos que entender, somos pecadores ante Dios. Sea pecado grande, o sea pecado pequeño, o sea cometido un pecado mucho, o sea cometer pecado poco, pero somos pecadores ante Dios. Ese es más importante. ¿Quién puede decir es bueno ante Dios? ¿Quién no tiene pecado ante Dios? ¿Quién puede decir yo nunca he cometido ningún error, ningún pecado ante Dios? Es imposible, ¿no? La Biblia está escrita para los pueblos de Israel sobre 613 reyes. Entonces todo podemos guardarlo y sobre todo entre ellos hay 10 mandamientos más comunes para que las personas puedan ver estos reyes. ¿Eso para qué? ¿Por qué Dios nos da los 10 mandamientos? Tenemos que pensarlo. Aquí, ley de Dios, 10 mandamientos. La primera, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te tomarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no habrás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Todo ese mandamiento hemos estudiado el viernes. Las personas no pueden guardar ninguna. Entonces, no podemos pensar con nuestro pensamiento, sino con el pensamiento de Dios, con la Biblia de Dios. Tenemos que mirarlo. Hoy, según tiempo, solo vamos a ver sexto. No matarás. ¿Qué significa esto? Creo que aquí nosotros no hay ninguno es asesino que ha matado a una persona física. Por eso, ¿qué significa aquí no matarás? La Biblia dice, si aborrece a su hermano, es homicidio. Si toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta muerte o hasta ahora, ¿quién puede decir no ha enojado una vez? ¿Quién puede decir no ha aborrecido una vez a una persona? Levanta la mano, por favor. Creo que no, ¿no? Sobre todo los matrimonios aborrece unos a otros, ¿no? Cuando el tiempo bueno, como leche de miel, lleva muy bien, ¿no? Pero si cuando pasa algo difícil, entonces gritando unos a otros y luego aborrecido unos a otros, ¿no? Ese es hombre, esa es nuestra vida. No podemos decir, yo nunca he enojado, yo nunca he aborrecido a una persona. Por eso, delante de la ley, sabemos que nosotros somos pecadores.
Aquí primero Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. Por eso si nosotros toda nuestra vida, si hemos enojado, hemos aborrecido una vez a una persona, entonces por este pecado Dios nos envía infierno eterno. Por eso primero para recibir salvación tenemos que entender ante Dios quién somos. Somos pecadores, 1000 pecadores. Todos los días hemos cometido muchos pecados. Por eso es muy importante, primero para recibir salvación, entendemos, somos pecadores ante Dios. Y también San Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio. ¿Qué significa necio aquí? ¿Qué significa necio? Como tonto, ¿vale? Estúpido. Si nosotros toda nuestra vida hemos hablado una vez esa frase, entonces por ese pequeño pecado, ¿dónde iremos? Por el infierno, ¿no? Y será culpable ante concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso sabemos todos nosotros hemos cometido muchos pecados ante Dios. Y por nuestro pecado Dios nos juzgará por infierno eterno. Por eso nadie puede decir soy justo ante de Dios. Porque toda nuestra justicia es inmundancia, es sucio ante de nuestro Dios. Aunque alguna persona quiere guardar la ley, quiere por sus obras, quiere decir salvación, entonces Dios dice que no se puede. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque cuando todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Todas las personas han cometido pecado y todas las personas somos pecadores. Eso tenemos que entender. ¿Y por qué eso? ¿Qué sirve la Biblia? ¿Qué sirve la ley? Aquí Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Leamos juntos abajo. Porque por medio de la ley es conocimiento de pecado. Como nosotros vemos espejo, cuando vemos espejo por la mañana, cuando salimos de la casa, venimos a la iglesia, entonces las hermanas, los hermanos no lo sé, ¿vale? Las hermanas siempre ponen espejo, ¿no? ¿Pero para qué? A ver si tengo una mancha, a ver si tengo un sucio por aquí, a ver si tengo cejas un poco cortas, voy a poner un poco, ¿no? Maquillaje para que me vea guapa. Entonces, ¿qué sirve la ley? Ese conocimiento de pecado. Entonces, nosotros, como una persona frente al espejo, sabemos que nuestra cara es sucio. Entonces, ¿el espejo puede limpiar nuestra cara? No. La ley no puede limpiar nuestra cara. Como es la Biblia también. La Biblia es como espejo de Dios, ¿no? Como la Biblia. Entonces nosotros, a través de esa la Biblia, tenemos que limpiarla. ¿Pero con qué? La ley es conocimiento de pecado. Entonces, cuando una persona te puede conocer su pecado ante Dios y tiene que limpiarlo. Pero no por nuestra forma, sino según la Biblia. Aquí todos nosotros, delante de la Biblia, sabemos que somos pecadores ante de Dios. Entonces, la ley es conocimiento de pecado. Entonces, si tenemos tanto pecado, ¿dónde iremos?
Muchas personas están hablando, recibir salvación, renacer de nuevo, pero sinceramente, ¿cómo puede un hombre recibir la salvación? ¿Cómo puede un hombre recibir salvación? Esa es una pregunta común. Este mundo hay tercio de cristianos, todos ellos dicen a recibir salvación. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? La Biblia tiene su forma. Dios nos ha dado una forma para todas las personas pueden recibir la salvación, pero no según nuestro pensamiento, sino según la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo puede un hombre recibir la salvación? ¿Cómo puede recibir la salvación y renacer de nuevo? El problema entre Dios y el hombre. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga al conocimiento de la verdad. Pero Dios por sus palabras ha creado todo el universo y con su palabra también creó los hombres. Pero Dios no puede ser con su palabra perdonar nuestros pecados. Por eso entre nosotros y Dios hay un problema, es pecado. Entonces una persona, ¿cómo puede recibir salvación? Cuando se soluciona el problema de pecado y esta persona se puede recibir la salvación. Esa es manera de Dios. ¿Cómo puede recibir salvación? Si nosotros toda la vida estábamos cometiendo pecado y por nuestro pecado Dios nos echa eterno infierno. Pero si cuando nosotros ya no hay pecado, entonces podremos entrar al cielo eterno. San Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Cuando una persona ya es limpio ante Dios, entonces esta persona puede entrar al cielo eterno. Entonces, perdón de pecado es salvación. Esa es la manera que Dios nos enseña. Perdón de pecado es salvación. Pero en este mundo hay muchos cristianos que quieren por sus obras recibir perdón de los pecados. Una persona siempre participa en la iglesia y él piensa que por esta obra puede ser perdón de sus pecados. Y hay una persona que piensa, yo he bautizado. Piensa que por este bautismo puede ser perdón de sus pecados. Y también hay una persona que dice que yo ya he hecho arrepentimiento todos los días con nuestro Señor. Por la mañana, por la noche, para arrepentirme todos mis pecados. Pero por el arrepentimiento también quiere solucionar su pecado. Y alguna persona llora con lágrimas por la mañana y por la noche. Siempre estaba llorando. Señor, perdóname. Señor, yo soy pecador, gran pecador ante Dios. Y todas sus lágrimas quiere ser perdonado de su pecado. Y también hay una persona, oración. Levanta a las 3 de madrugada orando a Dios. Señor, dame poder. Señor, líbrame de mi pecado. Hay muchas personas que hacen esto. Y hay una persona ofrenda, como hemos estudiado fariseo, que da diezmo y luego ayuno 2 veces a la semana. Ellos piensan por esta obra puede recibir perdón de pecado. Y también, por último, buenas obras. Mucha gente quiere que mostrar sus buenas obras para recibir perdón de los pecados. Quiere recibir salvación. Pero sabemos todo esto, nuestras obras, no puede recibir la salvación. La Biblia nos enseña solamente a una manera. ¿Es con qué? Sangre.
¿Es con qué? Sangre. Entonces, todas esas obras, las personas quieren recibir perdón de pecado, entonces nunca, jamás puede perdonar sus pecados. Solamente por la sangre. Levíticos capítulo 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. ¿Qué significa aquí expiación? Expiación significa perdón de pecados. Esa es la manera que Dios nos ha dado. Una persona quiere entrar al cielo, sus pecados deberían perdonados. Entonces, tiene que hacer expiación de su pecado. Y aquí Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, sin sangre no puede perdonar nuestros pecados. Esa es la manera de Dios que nos ha dado. En Levítico capítulo 4 está escrito sobre la expiación. Dios ha mandado expiación a todos los pueblos de Israel. Cuando una persona, un pecador, conoce su pecado ante de Dios, entonces él debería traer una oveja sin defecto. Eso quiere decir una ofrenda de oveja. ¿Para qué? Para traer tabernáculo. Entonces, poniendo la mano sobre la cabeza, se pasa el pecado del hombre a este animal. Entonces, este animal debería morir por él, por pecado de ese hombre. Eso se llama expiación. Expiación significa perdón de sus pecados. Entonces, él tiene que traer una oveja y a través de esa oveja sus pecados fueron perdonados. Y esa oveja debería morir, derramado toda su sangre. Solo hay esta forma su pecado puede ser perdonados. Ofrenda de sangre es perdón de pecados. Vamos a hacer un poco de ejercicio. Parece que todo el mundo está con sueño, ¿no? Vale. Con mano así, 10 veces. 10 veces, estás poniendo 11, ¿no? Vale, 7 veces. Parece 9, ¿no? Vale, tiene que ser todo correcto, ¿eh? Si no, no paramos. Entonces, 3 veces. 3 veces, bien. Vale, última, ¿eh? 8 veces. Oh, esta vez sí, muy bien. Muy bien. Por eso esa es manera de Dios para que todos los hombres, sus pecados pueden ser quitados, pueden ser perdonados por expiación. Por eso cuando una persona, los pueblos de Israel, cuando él conoce sus pecados ante Dios, está lleno de pecado, según la Biblia, entonces él tiene que traer una oveja sin defecto ante del sacerdote de Israel. Quiere decir, tabernáculo. Entonces, ese pecado puede pasar esta oveja. Y una vez pasando su pecado esta oveja, entonces ese hombre se ha desaparecido los pecados. Y ese hombre, sus pecados fueron perdonados. Y esta oveja, ¿qué tiene que hacer? Está cargando pecado de ese hombre y debería morir. Porque la paga de pecado es muerte. Y esta oveja debería morir en lugar de este hombre. Aquí Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga de pecado
es muerte. Aquí, si vemos Antiguo Testamento, toda la Biblia está escrito sobre esta expiación. En Génesis capítulo 4, expiación por un hombre. Éxodo capítulo 12, expiación por una familia. Levítico capítulo 16, expiación por un pueblo. Aquí, ¿cuál es importante? Aquí, ¿cuál es importante? ¿Qué? La sangre. Y aquí, la sangre. Y aquí, la sangre. Sin sangre, los pecados no pueden ser perdonados. Entonces, vamos a aprender un poco más esto. Génesis capítulo 4 está escrito sobre expiación de una persona. Vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 5. Versículo 3, los caballeros, y versículo 4, las damas, y por último, leamos juntos. ¿Encontrado? 1, 2, 3. Los caballeros, por favor, todos juntos. Versículo 3, 1, 2, 3. Génesis, capítulo 4, versículo 3 y 5. Capítulo 3, los caballeros. Capítulo 4, las damas. Y 5, lee todos juntos. ¿Vale? 1, 2, 3. Y aconteció hablando y Abel grabó también de los primogénitos en sus ovejas y de los más hijos de ellas. 5. Pero no miró con agrado de Caín y de la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera, y te cayó de su se prende. ¿No? Entonces falta prácticas, ¿no? Nosotros. Vale. Mira, según la Biblia nos dice, ¿por qué Jehová con agrado de Abel y su ofrenda? ¿Por qué? ¿Y por qué Jehová no aceptó la ofrenda de Caín? Aquí podemos ver la razón, ¿no? Porque Abel conocía la voluntad de Dios, sabía que era un pecador. Entonces, él ha matado una oveja de primogénito. Y entonces esa oveja fueron matados. Entonces, por su sangre derramado, y los pecados de Abel fueron perdonados. Pero Caín, él quiere ofrecer su justicia, su obra. Entonces sabemos que Abel ofrece un cordero. A través de derramamiento de sangre de ese cordero, sus pecados fueron ¿qué? Perdonados, ¿no? Y Caín ofrece el fruto de la tierra. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Eso qué quiere decir? Caín ofreció a Dios su obra, fruto de su tierra, porque es significado su obra. Y luego Abel por la sangre. Porque Caín quiere ser perdonado sus pecados por sus obras, pero Abel entiende la voluntad de Dios, entonces él ofreció la sangre de la oveja. Entonces Dios, escuchado, y Dios aceptó ofrenda de Abel. Por eso Dios, cuando ve la sangre de la oveja, perdonó pecado de Abel. Pero Caín
¿qué pasó Caín? Dios fue rechazada su ofrenda. Eso quiere decir, por nuestra obra nadie puede recibir salvación, sino solo por la sangre. Y aquí, Éxodo capítulo 12, está escrito por una familia. Dios, para salvar a los israelitas, los pueblos de Israel, la tierra de Egipto, Dios eligió Moisés. A través de Moisés, Dios utilizaba su poder, ha mandado 10 plagas en la tierra de Egipto. Entonces, te puede mandar hasta 9. Faraón no quiere que sus pueblos salgan de la tierra de Egipto. Por eso Dios mandó último plaga. Se llama maldad primogenitura. Entonces, vamos a ver aquí. Éxodo capítulo 12, versículo 7 y versículo 13. Y todos los pueblos de Israel deberían tomar una oveja, o sea, una familia, o sea, 2 familias puede ser utilizar uno. Entonces, te puede matar esa oveja, debería tomar su sangre. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y el dintel, de las cosas que él lo ha de comer. Y también te puede poniendo sangre, 2 dinteles, 2 postes y dintel. Entonces viene juicio de Dios. Cuando viene juicio de Dios por el Espíritu Santo, y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, para evitar el juicio de Dios hacia toda la tierra de Egipto, ¿qué debería hacer? Primero tienen que matar una oveja y poniendo sus sangres en cada casa, 2 postes y el dintel. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, veré esta sangre y pasaré. Esa es la manera de Dios. Aquí podemos saber, todo el pueblo de Israel está poniendo sangre, 2 postes y el dintel. Todo está puesto por aquí. Todo está puesto aquí, por aquí. Por eso, toda la tierra de Egipto, los primogenituras fueron muertos, hasta los animales. Pero los pueblos de Israel, ninguno se ha muerto. Entonces la persona estaba viéndolo esto, no entendía. ¿Por qué los pueblos de Israel haciendo esto? Estaba leyendo, estaba burlando. Pero los pueblos de Israel conocen la voluntad de Dios, porque Dios a través de esa sangre pasaré y ese juicio no puede ser juzgado por los pueblos de Israel. Por ejemplo, aquí hay 2 casas, casa 1 y casa 2. Y casa 1 son las personas muy buenas, hacen todo bien sus obras. Entonces, cuando ellos estaban en la casa, Dios, cuando veré la sangre y pasaré, ¿no? Y ellos no pueden ser juzgados a Dios. Pero esta casa son malvados. Toda la vida hacen mal. Pero ellos también han puesto sangre en 2 postes y dintel. Entonces, cuando viene el juicio de Dios, ¿qué mira? La persona que está viviendo dentro o ve la sangre. Solo por la sangre, ¿no? Aunque ellos son malos, pero si Dios veré sangre y pasaré el juicio. Por eso esta sangre es expiación. Solo por la sangre la persona puede ser perdonado
sus pecados. Vamos a ver un vídeo. Desde primogenitura de Faraón que se sentaba en trono, hasta que primogenitura de esclavo, todo murieron, hasta los animales. Pero todos el pueblo de Israel fueron salvados por la sangre de la oveja. Pero esta manera no es perfecta, porque este perdón de pecado solo dura un año. Cuando una persona conoce su pecado, trae una oveja y esa oveja debería morir y perdonó todos sus pecados por derramamiento de esta oveja. Y luego año que viene, otra vez. Si conoce su pecado, tiene que traer otra vez la oveja y esa oveja debería morir por su pecado. Ese es como seguro de coche. Cada año tiene que comprarlo. Si no hay seguro, el coche no puede andar, ¿no? Es igual. Todos los años, los pueblos de Israel deberían hacer mismas cosas. Pero sí, ¿qué pasa a una persona que ha ocurrido una cosa, no ha hecho, no ha traído su oveja? Entonces, ¿qué pasaría? Antes de traer las ovejas, se murió por accidente o por algunas cosas. Entonces, esta persona, sus pecados no pueden ser perdonados, porque la paga de pecado es muerte. Entonces, esta manera no es perfecta. Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No es perfecto, porque esa manera tiene defecto. Si hubiera esa manera, entonces todos nosotros, después de escuchar el seminario, hemos conocido nuestro pecado. Entonces cada una trae una oveja o un toro para quitar nuestro pecado. Eso es imposible, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. Por eso sabemos, esto es una sombra. La sombra no es leal. Perdón de pecado a la persona. Tiene que ser un animal. Perdón de pecado de la persona. Ese animal limpio. Pero ese animal sabemos que no puede limpiarnos perfectamente. Entonces, necesita un hombre. Esa persona tiene que ser sin pecado. Perdón de pecado necesita la persona. Este suceso es posible. Algunos violador dice, yo en vez de ti iré a la cárcel. Y otro homicida dice, yo por ti pagaré tus pecados. Eso puede ser porque ambos son pecadores, ¿no? Un pecador no puede pagar un pecado de otros pecadores. Entonces, pecador ya tiene bastante pecado que no puede cargar a sí mismo. Se necesita un perdón perfecto de alguien que no tiene ningún pecado. Entonces, ¿dónde vamos a buscar a esta persona que no tiene ningún pecado? Alguna persona puede morir por ti. Pensamos, nuestra familia, nuestros amados, nuestros hijos, pueden morir por nosotros. Alguna persona puede, porque muchas personas pueden morir por él. Pero aunque así, ellos también son pecadores. Entonces ellos no pueden, por su muerte, no puede ser perdonado nuestros pecados. Pero por la misericordia de Dios y amor de Dios, Dios nos ha preparado un cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios nos ha preparado un cuerpo para que a través de ese cuerpo podemos recibir la salvación. ¿Este cuerpo quién es? ¿Qué indica ese cuerpo sin pecado? Es Jesucristo. Jesús nacido en carne. San Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y también Timoteo capítulo 1, versículo 1 a 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, solo hay un único hombre no tiene pecado, es Jesucristo. Todos los hombres son descendientes de Adán, pero Jesucristo no fue nacido por los hombres, sino fue concebido por el Espíritu Santo a través del vientre de María. Entonces sabemos que Jesús no tiene pecado, no tiene ningún pecado en él. Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos cargamos como oveja, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, para perdonar nuestro pecado, Jesús, como una oveja que fue enviado por nuestro Dios. Hemos aprendido, el paga de pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, Jesucristo es como una oveja. Y nosotros, todos nuestros pecados, debemos pasar por Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿qué debería hacer? Como la oveja, debería morir, derramando toda su sangre para perdonar nuestros pecados.
La paga del pecado es muerte, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Por eso todos nosotros ya sabemos, somos pecadores ante Dios. Entonces, por nuestro pecado, Dios nos envía infierno eterno. Entonces, Dios también nos ama, nos ha mandado, nos ha preparado un cuerpo para que nosotros, como el pueblo de Israel, a través de una oveja, nuestro pecado puede ser perdonado por derramamiento de sangre de oveja. Y nosotros también, a través de sangre derramado por Jesucristo, todo nuestro pecado debería quitado, perdonado. Entonces aquí, ¿cuál es más importante? Una persona puede recibir salvación. ¿Cuál es más importante? Es la sangre. Todo esto es la sombra de Cristo. Génesis capítulo 4, por un hombre sus pecados fueron perdonados. Éxodo capítulo 12, por una familia. Levíticos capítulo 16, por un pueblo. Y por último, saldrá nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio, por su sangre, por todo su sangre derramado, entonces nuestro pecado puede ser perdonados. Entonces, todo esto es la sombra de Jesucristo. Entonces, como la oveja debería morir, porque se ha cargado todo pecado de un israelita. Entonces, esa oveja debería morir y luego este israelita, sus pecados durante un año fueron perdonados. Y también Jesucristo es Cordero que ha mandado Dios a este mundo. A través de su sacrificio, a través de toda su sangre, nuestros pecados deberían perdonados. Todo nuestro pecado debemos poner a Jesucristo. Entonces Jesucristo debería ser condenados por Dios y debería morir, debería derramar toda su sangre. ¿Por qué? Para que nosotros, a través de su sacrificio, a través de la sangre, podemos ir al cielo. Entonces, cuando vamos a ir al cielo, Dios, ¿qué quiere ver? Dios, ¿qué quiere ver? Dios, ¿qué quiere ver cuando iremos al cielo? ¿Somos buenos ante Dios? No. Cuando nosotros iremos al cielo, Dios solo quiere ver una cosa. Si en nuestro corazón hay sangre de Jesucristo o no. Eso quiere decir, creemos que Jesucristo ha murido por nosotros, nos ha limpiado todo nuestro pecado desde presente, pasado, futuro. Como la sangre fue derramada en la cruz hace 2000 años, entonces su sangre ahora también está derramando en nuestro corazón. Aunque hay personas que cometen muchos pecados o pocos pecados, pero si Dios, ¿qué quiere ver? No quiere ver nuestros pecados, sino quiere ver la sangre de Jesucristo. Si nosotros, nuestro corazón fue derramado, toda la sangre de Jesucristo, hemos creído esa realidad, entonces hemos recibido la salvación. Dios solo quiere ver la sangre. Por eso la sangre de Jesucristo fue derramado, es tan importante. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también
clavado en esa cruz. Tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Todo el cuerpo de Jesucristo fueron lascados, ¿no? Y luego sus dos manos y su pierna fueron clavados y también su cabeza ha puesto una corona de espinas. Entonces toda la sangre de su cuerpo fueron derramados. Se ha quitado toda su sangre, hasta la última gota de sangre, todos fueron derramados. Entonces, ¿por qué? Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? ¿Por qué derramado toda su sangre? Es para perdonar nuestros pecados. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La última palabra de Jesucristo fue: consumado es. ¿Qué significa consumado es? ¿Qué significa? La obra de quitar los pecados del mundo ya terminó, ya pagado, ya todos fueron perdonados en la cruz.
Por eso Jesucristo puede decir, consumado es. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz hace 2000 años. Entonces, ¿qué debemos que creer? Por la sangre de Jesucristo. Zacarías capítulo 3, versículo 9, ha profetizado hace 2500 años. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Es posible o imposible? Es posible. Después de muerto de Jesucristo, estaba diciendo consumado es. Entonces, aquel día fue un día que quita el pecado de la tierra. Fue quitado todos los pecados del mundo. Entonces, el amor y la justicia de Dios se cumplieron en la muerte de Jesucristo en la cruz. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que en Levítico una oveja solo puede quitar los pecados del pueblo de Israel, o una familia, o un hombre, solo un año. Pero te puede mandar Jesucristo como un cordero en este mundo. Entonces, por sacrificio de Jesucristo, por su sangre, nos quitará el pecado para siempre. Por eso, ¿qué debemos que creer? La sangre de Jesucristo. Solo la sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mírame, ustedes, por favor. Míralo aquí la pantalla. Míralo en la pantalla. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado del mundo, ¿qué significa? Desde la primera persona, Adán, hasta la última persona de este mundo. El pecado de toda la persona en este mundo, incluso yo. Nosotros estamos viviendo este mundo, entonces nuestros pecados también fueron perdonados y quitados. Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán construidos justos. Constituidos, ¿vale? Justos, ¿vale? Por eso podemos saber carga de pecado. Desde la primera persona Adán, pecado de Adán, toda la humanidad que vive este mundo o vivirá este mundo, todos sus pecados fueron perdonados. Pecado del mundo. ¿Mis pecados están aquí o no? Incluso mi pecado. Entonces alguna persona dice que Jesucristo ha quitado todo pecado del mundo, pero mi pecado no, porque soy una persona maldades, tengo muchos pecados. Entonces Dios, a través de Jesucristo, no puede limpiar mi pecado. Entonces, a través de la palabra sabemos que mi pecado también incluso el pecado del mundo. Adán, representante de pecador. A través de Adán, todos sus descendientes son pecadores. Entonces yo también soy pecador. Entonces Jesús también, representante de la justicia. Por el sacrificio de Jesús, por su sangre, fue derramado hace 2000 años. Todos sus pecados fueron perdonados. Mira la pantalla, por favor. Esto es muy importante, ¿vale? Si no entendemos la salvación a través de sangre de Jesucristo, nuestro destino es el infierno. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué sentimos en el corazón? ¿Alegre o tristeza?
parece muchas personas están alegres, ¿no? Tenemos que sentir dolor. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Perdona todo, derramando toda su sangre para perdonar nuestro pecado. Entonces, ¿te puede conocer esta realidad? ¿Tengo feliz mi corazón? Yo te puedo recibir salvación. Cada vez que ve ese vídeo, quiero llorarme. Todos mis pecados fueron perdonados hace 2000 años. Todos mis pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Alguna persona dice, mis pecados solo fueron perdonados 99,9%. Solo hay un punto, ese pecado no puede perdonar, porque ese pecado muy grave y ese pecado muy grande. Entonces sabemos que Jesucristo perdonado todo nuestro pecado. No es 99,9%, sino 100%. Todos nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 12, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabreos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, para recibir salvación, tenemos que entender eterna redención. Si no hubiera eterna redención, entonces este sacrificio no es perfecto. Entonces, todas las personas necesitan eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Desde el primer hombre hasta el último hombre, todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. Eso se llama eterna redención. Aunque hay una persona todavía no ha nacido en esta tierra, pero sus pecados también fueron perdonados. Y también en nuestra vida, nuestros pecados pasados, presentes, hasta nuestros pecados futuros, todos fueron perdonados en la cruz. Eso se llama eterna redención. Todos mis pecados, perdón de los pecados eternamente. Todos mis pecados fueron perdonados en la cruz. Como aquí hay un niño, está comiendo como fideo. Y te puede salir su papá, tiene una cosa en su empresa, entonces pagado la cuota, la ticket de ese restaurante como fideo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos fideos que ha comido? Ya ha entrado su pareja, ¿no? Fideos. Se presenta pecados hemos cometido de pasado. Y también fideos que está comiendo se refiere pecado de presente. Luego aquí plato todavía queda un poquito fideo. Esto se refiere pecado de futuro. Entonces, su padre ha pagado todo el ticket o no. Aunque todavía queda un poco de fideo dentro del plato, entonces él tiene que pagar ese fideo o no. No. Por ejemplo, no sé, nuestros hermanos han tenido una oportunidad que comer wok de chino. Sí, ¿no? Mayoría, ¿no? Entonces, cuando entramos, pagamos la cuota, ¿no? Entonces, todo lo que tiene allí podremos comer como quieras, ¿no? Pero sí, un hombre te puede pagar la cuota y piensa, yo he comido 10 platos, entonces hasta 11 platos tengo que pagar porque ya he comido mucho. Pero ¿necesita pagar o no? ¿Por qué? Porque cuando entramos hemos pagado todo. Ese es igual. Dios ha pagado
a través de sangre de Jesucristo todo nuestro pecado, hasta presente, pasado y futuro. Entonces, aunque nosotros futuro puede ser cometer más pecado, pero por ese pecado también fueron pagados, ¿no? Perdonados. Esto es eterna redención. Eterna redención desde nuestro nacimiento de pecado de pasado hasta presente, nuestro pecado de ahora y hasta el futuro. Todos fueron perdonados en la cruz con la sangre de Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí, en el Antiguo Testamento, los pueblos de Israel, para perdonar sus pecados, tienen que traer un cordero o becerros. Pero después de morir Jesucristo, entonces el Nuevo Testamento con el cuerpo de Jesucristo. El Antiguo Testamento solo para los pueblos de Israel, que puede hacer esa expiación. Pero el Nuevo Testamento con todo el mundo. Y el Antiguo Testamento solo puede hacer templo cada año. Temporal, eso un año. Y luego nuevo para siempre, una vez. El antiguo, todo sacerdote está ministrando y el nuevo Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa se ha sentado? Porque ya terminó su trabajo para salvar los pecadores. Y aquí, quinto, nunca puede quitar los pecados perfectamente, pero el nuevo, habiendo obtenido eterna redención, somos santificados. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hay que creer? ¿Qué tenemos que creer? Las personas vivían antes de crucificado de Jesucristo, deberían creer, Jesucristo nos perdonará. Ellos deberían creer, Jesucristo nacerá a este mundo y todos nosotros, nuestros pecados, puede ser perdonará por Jesucristo. Y la persona que vive ahora, después de morir Jesucristo, debemos que creer, Jesucristo ya murió. Entonces nosotros nos ha perdonado. Entonces, para la persona que vive de pasado y de presente, ¿quién puede creer mejor? Para la persona de presente. Nosotros hemos visto muchas evidencias sobre murió de Jesucristo en la cruz. Todo el mundo no puede negar que el crucificado de Jesús no es mito ni leyenda, sino realidad. Jesucristo fue enviado por Dios y murió en la cruz. Eso es una realidad. Si nosotros, cada persona en su corazón, si cree o no cree, pero esa es realidad. Entonces, San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso una persona, sinceramente, ha escuchado la palabra por seminario, entonces, ha creído en su corazón que Jesucristo, por toda su sangre derramado en la cruz, me ha perdonado todo nuestro pecado, desde presente, pasado, futuro. Entonces, esta persona ya no vendrá más condenación, más ha pasado de muerte a vida. Eso significa que esta persona ha recibido la salvación. Esa es la única forma, porque la Biblia dice, no hay camino que Dios ha mandado para la persona salva. Solo hay un camino, es por Jesucristo. Jesucristo es el único camino, única puerta para que toda persona pueda recibir salvación. Es el único camino.
Romanos capítulo 4, versículo 5. El que no obra, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe les es contada por justicia. ¿Nosotros hemos hecho algo para recibir salvación? No. Solo creer en nuestro corazón. Entonces, cuando una persona cree en su corazón, esa es la realidad, lo que hizo Jesucristo, entonces esta persona ha recibido la salvación. Entonces, solo por la fe. Y cuando iremos al cielo, Dios no mira nuestros pecados. Aunque te puede recibir salvación, podremos cometer más pecados, pero Dios no mira nuestros pecados, sino mira la sangre de Jesucristo en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Hemos creído en nuestro corazón, entonces hemos recibido la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, Jesús creó los hombres, Adán y Eva. Dios dice que no comerás el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero a través de Eva, ellos desobedecieron la palabra de Dios. Porque Dios dice, el día que comerás, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva fueron vividos más de 900 años. ¿Qué está muerto? Es su espíritu. Entonces, una persona nacido con espíritu muerto, entonces esa persona es un pecador. Entonces, cuando nosotros, después de escuchar la palabra de Dios y luego hemos creído en nuestro corazón, entonces nuestro espíritu a por ver de nacer. Y el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, entonces fuisteis sellado con el Espíritu Santo la promesa. Todos los hombres, después de recibir salvación, también significa recibir Espíritu Santo. Aquí vamos a ver significado de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 7, el perdón de los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificado gratuitamente. Y tercero, siendo renacido. Y cuarto, obtener la vida eterna. San Juan capítulo 5, 24. Pasa de la muerte a la vida. Sé hijo de Dios. Sé heredero de Dios. Por último, templo de Dios. Significado recibido la salvación. Pero muchas personas, sus propias obras. Incluso hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, ellos todos dicen son cristianos, pero si su corazón no ha creído esa realidad, no ha creído la sangre de Jesucristo, ha limpiado todo su pecado, aunque predica el evangelio, aunque hace obras, aunque ayuda a las personas, sabemos que esto no vale para nada. Entonces, cada persona debemos recibir la salvación solo por la sangre de Jesucristo. Vamos a ver un vídeo. Vino un visitante, el obispo que ha recibido la salvación en este lunes. El pastor Abel, quien reprochó que nuestra iglesia es secta. Hemos ido a escuchar el testimonio de la salvación. Durante 40 años he estado viviendo pensando como soy siervo de Dios. Pensé que he encontrado a Dios y he estado viviendo la vida que ofrece a Dios. Son los diplomas que recibí en la escuela teológica, mientras he criado 1,000 a 2,000 pastores. Sin embargo, hace una semana
el día que recibí la salvación, me he dado cuenta. A muchas personas de todos los países. Me alegro mucho por pensar en la salvación de mí mismo, pero mi corazón se está hecho roto por el hecho de que he llevado a miles de personas al infierno durante 40 años. Las lágrimas del arrepentimiento del pastor. Su clamor toca nuestro corazón fuerte. El pastor Abel, quien dice que soy el bebé recién nacido en Dios, dejó el trabajo de pastor que duró 40 años y está aprendiendo las palabras de nuevo mientras trabaja haciendo las sillas. Este pastor es muy famoso en África. Durante 40 años, él trabajaba por Dios. Él bautizaba a las personas, enseñaba la Biblia y también prediqué ese evangelio hacia toda África, la tierra de África. Y también hay muchos discípulos seguían a él, pero él no entendía la salvación. Pero te puede entender la salvación. Él dice que durante 40 años yo he guiado muchas almas al infierno. Por eso, si él no hubiera recibido la salvación correctamente según la Biblia, entonces su destino es el infierno. También cuando fue crucificado Jesucristo, hay 2 malhechores, pero hay uno de derecho a recibir salvación, ¿no? Toda su vida peleando, robando, matando a la persona, robando. Esta persona ladrón nunca ha ido a la iglesia, nunca ha dado diezmo y nunca ha hecho las cosas buenas. Pero ese ladrón fue recibido la salvación. ¿Por qué? Solo por la fe. Él sabía, él es pecador ante de Dios, pero Jesucristo no hay ningún pecado. Pero Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? Por eso él decía, Señor, acuerda de mí tu venida. Jesucristo le respondió, de cierto te digo, estará conmigo en el paraíso. Entonces ese día, ese ladrón fue recibido la salvación. Entonces sabemos que para una persona recibir salvación solo por la sangre de Jesucristo. La salvación verdadera, eterna redención, perfecta redención, única redención, una vez. Y la cuarta, redención sin condición. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros no hemos hecho nada, solo por creer. Y luego es la gracia, es la riqueza de nuestro Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa es don de Dios? Es un regalo de Dios. Nosotros somos pecadores, solo recibimos la salvación gratuitamente, como recibí un regalo. Entonces nosotros, si aceptamos la realidad, es aceptar el regalo de Dios. Este sucede si creemos. Si Dios me da salvación,
y el perdón de pecado, entonces debo recibirlo. Y dice, Señor, gracias. Esto es creer. Esto es salvación. Es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo? ¿Alguien os compra un regalo, tiene que pagar o no? ¿No? Es gratuitamente, ¿no? Es gratis. Aquí tengo 5 bolis. ¿Quién quiere? Puede acercarse. ¿Quién quiere bolis? Adelante. 5 primero, 5 primero. 5 primero. ¿Eso qué? Eso es como la salvación. Recibís, tienen que pagar. Entonces, hermano Michelle, 5 euros. Entonces, si ese regalo no fue gratuitamente, si Dios nos pide algo, hermano Michelle, día perdonado por mi pecado. Entonces, cada mes tienen que pagar 5 euros. Entonces, ¿eso es gratis? Un regalo es gratuitamente. No hace falta pagar nada por nuestros regalos. También es un regalo de Dios. Es gratuitamente. Por eso, si la persona cree esto en realidad, puede acercar aquí y coger boli. Si alguna persona no cree, ese boli a lo mejor no me da, entonces no puede recibir. No puede recibir ese regalo. Es igual. Si nosotros creemos en nuestro corazón, la sangre de Jesucristo ha limpiado todo nuestro pecado, presente, pasado, futuro, entonces creemos en nuestro corazón y ese regalo de salvación es de nosotros. Si una persona todavía no cree en su corazón, piensa que de otra manera, por su pensamiento, entonces ese regalo no puede ser tuyo. Es igual. Tenemos que recibir gratis. ¿Salvación es gratis? Sí. Aquí Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por sus gracias, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no tenemos poder para amar a Dios, sino Dios nos amó primero. Entonces Dios mandó a su Hijo unigénito para que por su sacrificio, su sangre, nos limpia todos nuestros pecados. Entonces esto muestra amor de Jesucristo y también muestra su justicia. Había un ley europeo porque todos sus pueblos estaban cometiendo adulterio. Entonces él levantó una ley. Decía que cualquier persona, si comete adulterio, entonces debería sacar sus 2 ojos. Después de levantar esta ley, sus soldados traerlo un jovencito. Ley, este jovencito ha cometido ese pecado, ha cometido adulterio. Entonces te puede ver, este jovencito era hijo de esta ley. Entonces, si vosotros es esta ley, ¿qué puede hacer? Un parte es su hijo y otra parte es la ley. Con R, ¿no? Me falta mucho, la ley y la ley. Entonces, ¿vosotros qué hacéis? Primero,
este rey decía, sácame un ojo de mío, porque si mis ojos, los dos ojos, si sacaron 2 ojos, entonces él ya no puede ver nada. Entonces él estaba cogiendo un cuchillo, sacado sus ojos, y después su hijo también, sacado otro hijo de su hijo. Entonces a través de esto se muestra su justicia y su amor. Si hubiera este ley, decía, porque este jovencito es mi hijo, por eso te he perdonado su pecado. Ese puede ser. Ese es el cumplido su amor, pero ignorando la ley. Pero ese rey, si hubiera ha dicho, sacado todos los ojos de su hijo. Por eso se ha cumplido la ley, pero ignorando su amor. Por eso si este rey se presenta como nuestro Dios a través de Jesucristo nos muestra su amor y su justicia. Entonces, todo el mundo puede ir al cielo. Todo el mundo puede ir al cielo porque Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, hasta primera persona, hasta última persona. Entonces, todos somos felices porque todo el mundo puede entrar al cielo. ¿Es así? ¿Todo el mundo puede entrar al cielo? Se queda el único pecado que tiene que ir al infierno. Único pecado. ¿Qué pecado? Aquí San Juan, capítulo 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Y también San Juan, capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si la persona no cree que Jesucristo ha hecho todo este sacrificio, entonces esa persona no puede recibir la salvación. Dios, a través de Jesucristo, ha llevado todo nuestro pecado, desde la primera persona hasta la última persona. Pero si a las personas no creen, entonces ese pecado no puede ser perdonado. Las personas buenas, las personas malas, la persona tiene otra religión, las personas están en cárcel. Incluso hay un hombre que se llama Hitler. También sus pecados fueron perdonados. Pero si él no cree esto, entonces él sería juzgado por ese juicio. Todas las personas, sus pecados fueron perdonados. Pero el único pecado Dios no puede perdonar. Es que no cree. Si nosotros no creemos esa realidad, entonces nuestros pecados tampoco pueden ser perdonados. ¿Qué tenemos que creer? No por nuestros pensamientos, sino según la Biblia, según la voluntad de Dios. Tenemos que creer que lo ha hecho a Jesucristo hace 2000 años. Tenemos que creer esto. Vamos a pensar última cosa. ¿Qué pasa si te puede recibir esa salvación, cometer pecado? Si una persona te puede recibir salvación, entonces ¿dónde irá? Te puede cometer pecado. Una persona te puede recibir salvación, puede comer adulterio, ¿sí o no? Puede comer asesinados, pecado de asesinados, también. Entonces, te puede recibir salvación si cometemos pecado. ¿Dónde vamos? El cielo, ¿no? Esto se llama eterna redención. Pero ya tenemos libre de pecado, entonces podemos cometer pecado como nosotros queramos. Aquí dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos nuestros pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Después de recibir salvación, ya hemos conocido el amor de Jesucristo hacia nosotros. Entonces Jesucristo ha muerto por nosotros, derramado toda su sangre. Entonces nosotros, ¿cómo viviremos? Nosotros si seguimos viviendo en pecado, entonces esta persona creo que no entendía bien el amor de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento? En la Biblia está escrito 2 tipos de arrepentimiento. La primera es para recibir la salvación, una vez. Arrepentimiento no es la salvación, pero antes de recibir salvación necesitamos hacer una vez arrepentimiento para llegar a la salvación, una vez. Y te puede recibir salvación cuando cometemos pecados, tenemos que arrepentirnos. Y esto no es juicio de infierno, sino castigo. Nosotros te puede recibir salvación, somos hijos de Dios. Antes somos pecadores y Dios es juez. Y ahora hemos convertido hijo de Dios. Entonces, si nosotros cometemos más pecado, Dios nos castigará. Romanos capítulo 4, versículos 14 y 15. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Para qué estamos bajo la ley? Sino bajo la gracia, en ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servamos más el pecado. Hebreos capítulo 12, 6 a 8. El Señor, al que ama, disciplina, y azote a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todo ha sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Si nosotros, después de cometemos pecado, te puede recibir salvación. Y no hay castigo. ¿Qué significa eso? Significa, a lo mejor, no hemos recibido la salvación. Si hemos recibido salvación 100% verdaderamente, entonces te puede recibir salvación, cometemos pecado, Dios sí o sí nos castiga. Por eso te puede recibir salvación, debemos vivir una vida santa para agradar a nuestro Dios. Pero no tenemos miedo del infierno, sino cuando cometemos más pecado, se rompe relación entre padre y el hijo. Si nuestro hijo siempre comete pecado, entonces también se rompe, ¿no? Relación hijo y padre, ese es igual. Nosotros después recibimos la salvación, si continuamente cometemos pecado, entonces se rompe relación entre padre e hijo. Y Dios es nuestro Padre, nos castiga. Soy el Hijo, Dios es Padre. El Señor, al que ama, disciplina y azote a todo el que recibe por hijo. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida santa, ser santos, porque yo soy santos. 1 Pedro capítulo 1 y 16. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 3. Por eso te puede recibir salvación. Tenemos que dejar nuestros pecados. Tenemos que vivir una vida santa. Es para agradar a nuestro Dios. No es para recibir salvación.
vivir una vida santa no es para recibir salvación, jamás, sino es para agradar a nuestro Dios, para que nosotros tenemos más recompensación en el cielo. Entonces, todo recibido la salvación, entendido bien, ¿sí? Ha creído todo el mundo, por la sangre de Jesucristo nos ha limpiado todo nuestro pecado, ha recibido la salvación. Por eso, si alguna persona todavía tiene duda, entonces te puede terminar el sermón. Espero que pueda hacer consultas. Esto se afecta a muchos nuestros futuros, porque hay dos lugares. Hay un lugar hacia infierno eterno y hay otro lugar, el cielo eterno. Entonces, ¿dónde queremos pasar para siempre? Y por último, nosotros hemos recibido salvación, tenemos que quedar en la iglesia. En San Juan capítulo 15 está escrito, la iglesia, Jesucristo es como la vid, nosotros somos pámpanos. Entonces, te puedes recibir salvación, tienes que siempre quedar en la iglesia. En la iglesia vamos a crecer nuestra fe, amamos unos a otros con los hermanos y luego hacia afuera vamos a amar las almas perdidas, incluso nuestra familia. Si nosotros hemos sabido este evangelio, nosotros debemos que practicar este evangelio hacia nuestra familia. Eso es normal, ¿no? Si una persona te puede recibir salvación, no practique ese evangelio hacia su familia, entonces, ¿qué significa esto? Porque esa salvación no es importante en su corazón. Aquí dice, nuestra familia está muriendo. Si ellos no escuchan seminario, no reciben la salvación como nosotros, entonces sus almas perderán para siempre y sus almas entran en infierno eterno. Hay que salvar a la persona que está muriendo. Aquí Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, leamos juntos. Porque si a uno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso te puede recibir salvación, tenemos que predicar ese evangelio hacia nuestra familia, que no ha recibido la salvación. Si no prediquemos ese evangelio, entonces nuestra familia nunca puede recibir la salvación. Aunque pasamos dificultades, sufrimientos para practicar nuestra familia, pero seguiremos a hacerlo. No solo, con todos los hermanos juntos. Esa es la voluntad de Dios hacia nosotros, los salvos. Debemos que practicar ese evangelio hacia todo el mundo, hasta la última tierra. Espero que todos los hermanos han entendido esa salvación, porque os ama mucho. Yo también quiero que todos nosotros, todos los hermanos de la Iglesia Mérida, cuando viene el Señor del cielo, todo el mundo vamos al cielo. Vamos a vivir allí para siempre. En el cielo no hay tristeza, no hay hambre, no hay relación matrimonio, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay tristeza. Viviremos siempre en el cielo. Es una esperanza tan grande, ¿no? Por eso estamos viviendo aquí un poco de tiempo, aguantamos un poco, entonces vendrá nuestro Señor, nos llevará al cielo. Entonces, cuando pensamos esa esperanza, nuestro corazón tendrá paz. Aunque tenemos muchas dificultades, sufrimiento, si tenemos esa esperanza, entonces cualquier cosa es pequeña. Por eso tenemos que trabajar duro para practicar el evangelio, para que nosotros, cuando veamos Señor, el Señor puede decir, siervo fieles.
que has trabajado mucho en la tierra, has practicado mucho, muchas personas. Entonces recibiremos cada uno según sus obras. Vale, muchas gracias. Hoy la palabra hasta aquí y durante 6 días hemos estudiado todo muy bien y perdóname mi español, todavía me falta mucho, por eso oráis por mí, por mi español y vamos a siempre nuestra iglesia, crecemos juntos, amamos juntos y practiquemos juntos este evangelio, ¿vale? Vale, oremos juntos. Gracias. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por seminario, por tu palabra. Nos hizo entender tu gran amor, tu gran voluntad. Es recibir la salvación. Nosotros éramos pecadores, debería ir al infierno, pero Dios nos ama, nos ha preparado un cuerpo, es Jesucristo, a través de su sufrimiento y crucificado en la cruz hace 2000 años, derramado toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados, pecados de presente, de pasado, de futuro. Entonces, cuán precioso la sangre de Jesús es para quitar todos nuestros pecados. Entonces, para nosotros, recibir la salvación es un regalo de Dios. Entonces debemos creer en nuestro corazón y recibimos este gran regalo que los hombres pueden recibir en esta tierra. Y también aquí delante de ti hay muchos hermanos preciosos y las almas preciosas. Si alguna persona todavía no ha entendido de su salvación, que Dios les da una ocasión, una oportunidad, que puede recibir salvación por seminario, por consulta. Y todos los hermanos son amados y queremos amar unos con otros en la iglesia y crecemos juntos y también queremos evangelizar todo el mundo hacia afuera. Entonces Dios, a través de la Biblia, a través de guiación del Espíritu Santo, nos guía nuestro camino. Cada uno de nosotros somos imperfectos, pero si cuando le unimos juntos, somos perfectos ante los ojos de Dios. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, Espíritu, guiará a su iglesia, guiará a nuestros grupos. Durante el seminario hay muchos hermanos que han sacrificado mucho por su tiempo, por su trabajo. Dios siempre bendice cada uno de nosotros, para que nosotros no falta nada en este mundo. También recibimos muchas bendiciones a través de tu palabra. Y siempre guardamos la fe, la paz en nuestro corazón y viviremos juntos en esta tierra. Hoy todo el tiempo dejamos tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.